Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de miércoles 16 de diciembre. Estamos listos para llegar con nuestra propuesta televisiva de esta mañana. Recuerde, Tigo 28, Claro 23, Cable Color 23 y la forma más fácil de vernos en cualquier parte del mundo, tvx.com.sb. Ahí el streaming usted solo pone tvx.com.sb y va a aparecer la imagen de TVX en vivo y con una nitidez para todo el mundo. También estamos llegando para nuestros hermanos en el oriente del país, San Miguel, Morazán, La Unión y las islas del Golfo de Fonseca a través de Canal 9 de La Unión, llegando para todos ustedes. Esta mañana de miércoles vamos a aprovechar para hablar con uno de los empresarios más importantes del país, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, que recientemente ha hecho una gira por los Estados Unidos también y se ha encontrado con salvadoreños, empresarios en aquella zona y ha hecho gestiones también con el tema de la ANEP. Javier Simán me acompaña esta mañana de miércoles. Javier, gracias por venir con nosotros. Gracias, Julio, por la invitación. Muy buenos días a todos tus televidentes. ¿Cómo te fue por Estados Unidos, Javier? Un poco frío, pero muy bien. Sí, muy bien. ¿Cuál era el motivo del viaje como presidente de la ANEP fuiste? Sí, mira, ANEP representa a todo el sector privado y tenemos empresarios salvadoreños que viven en Estados Unidos y por años hemos querido hacer ese acercamiento, pues esta vez lo logramos concretar. En Washington está la Cámara Salvadoreña Americana, que abarca como a 200 empresarios salvadoreños. Y la idea es buscar ese acercamiento, fortalecer la relación, buscar las oportunidades. Tú sabes que hay empresarios salvadoreños que quieren regresar, quieren invertir aquí, pero también hay empresarios salvadoreños que quieren ir a vender sus productos. Ese intercambio tenemos que fomentarlo nosotros. Hay que apoyar a la comunidad salvadoreña. Está el tema del TPS, por ejemplo, que es un tema que nos interesa a todos, que se resuelva favorablemente para los compatriotas y hemos visto una ventana de oportunidad con esta transición de gobierno en Estados Unidos. Entonces, también nosotros los empresarios tenemos contactos, los empresarios salvadoreños allá, muchos son residentes y ciudadanos, pueden llamar a sus congresistas también a hacer un poco de cabildeo en favor de los salvadoreños que están beneficiados con el TPS. ¿Te has reunido con algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos? Sí, especialmente con el equipo de transición, ¿verdad? Para ver de qué manera le prestan más atención a lo que pasa en nuestro país. ¿Con quién te has reunido allá? Mira, personas que forman parte del equipo de transición, algunos asistentes de congresistas, porque tienen un interés en ver qué pasa en el país. Y para nosotros, acordate que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. 50% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. 50% aproximadamente de las importaciones vienen de Estados Unidos. Es nuestro principal aliado, es nuestro principal donante y tenemos casi 3 millones de salvadoreños allá que te mandan remesas casi por la misma cantidad de lo que todo el país exporta. Entonces es bien importante la parte de comercio bilateral con Estados Unidos y por eso siempre hemos visitado el Congreso y funcionarios de gobierno para mantenerlos al tanto. Además tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos que no se está aprovechando a su máximo potencial, ¿verdad? Ahí hay grandes oportunidades para producir más en El Salvador y exportar al mercado de Estados Unidos. ¿Hay preocupación en Estados Unidos, Javier, de parte de estas personas sobre lo que está pasando en El Salvador? Algunos congresistas demócratas se pronunciaron del temor que tenían del irrespeto a la Constitución, del papel también de la Fiscalía General de la República. Y algunos han minimizado esta parte de esa protesta de algunos congresistas demócratas, pero dice, mire, hoy que gana Biden, esta situación para Estados Unidos va a ser más importante. Sí, nosotros creemos que sí. Hay preocupación no solo de los demócratas, sino también de los republicanos, ¿verdad? Es una preocupación generalizada en Washington de que nuestro país pareciera que está retrocediendo en lo que es el respeto a la ley, el respeto a los derechos humanos, los derechos individuales, y se ve pues ese conflicto permanente entre los diferentes órganos, iniciándose por el órgano ejecutivo. Y eso pues de alguna manera termina afectando la ayuda que Estados Unidos da al país, termina afectando la relación comercial. Por eso es que nosotros desde el sector privado venimos señalando, Julio, desde hace un tiempo,
que ese nivel de confrontación, esa odio y división que se siembra desde algunos funcionarios, eso no construye país, eso no nos ayuda a sacar el país adelante, al contrario. Y por eso nuestro llamado ha sido, mire, hay que dialogar, todos los sectores, estamos en el mismo barco, ningún gobierno por sí solo va a poder sacar este país adelante, necesita el apoyo de todos los sectores, universidades, sector privado, profesionales, trabajadores, y nosotros de nuestra parte tenemos diálogo con todos esos sectores. La pregunta es por qué el gobierno no lo está teniendo, y ese ha sido nuestro llamado, invitar al gobierno que nos sentemos a platicar. Es normal que puedan haber diferencias, pero de esas diferencias es donde surgen las mejores propuestas, ¿verdad? El presidente de la República no dialoga con ANEP, él ha cerrado ese canal, él te desconoce a ti como presidente de la ANEP o representante de los empresarios. Mira, eso sucedió desde que yo llegué a ANEP, porque el momento que yo me siento en la silla de presidente de ANEP empiezan los ataques, el desconocimiento, el desprestigio, no solo de parte del presidente, también de varios de sus funcionarios. Incluso se utiliza el aparataje estatal para desprestigiarme, acosarme desde el Ministerio de Hacienda. Pero a mí no me eligió el presidente, Julio, a mí me nombraron los empresarios, yo me debo a los empresarios. Nosotros no somos partido político, nosotros no somos oposición, no somos enemigos de nadie. Nosotros proponemos políticas públicas. En nuestro rol nos toca tratar con actores políticos y tratar de incidir en lo que los actores políticos hacen, porque eso tiene un impacto en la vida diaria de todos los salvadoreños. En ese andar somos críticos de las malas decisiones, somos críticos de las cosas que se hacen mal, y eso, por supuesto, algunos funcionarios no lo toleran. Pero como ciudadanos, Julio, a todos nos corresponde ser vigilantes, que los que utilizan fondos públicos sean honestos, sean transparentes, que se utilice de la mejor manera posible. Entonces, en ese rol, pues obviamente le genera alguna incomodidad a los funcionarios, pero nosotros no tenemos animosidad con nadie. Pero resulta curioso, Javier, realmente, porque ustedes representan al sector empresarial, a una buena parte del sector empresarial, que en el día a día tiene una relación muy fuerte con el Ejecutivo. Ya dijiste tú el Ministerio de Hacienda, por ejemplo. Pero, por ejemplo, se ha puesto una política, digamos, de estar fiscalizando el tema de la evasión fiscal y se les acusa de ser evasores. Y inclusive el jueves contra los evasores, ¿verdad? Esto, ¿qué significa, Javier? Porque, digamos, el movimiento comercial, económico del país, en buena parte depende de la gente que está con ustedes en la ANEP. Pero mira, mantener una mala relación con el Ejecutivo y con el Presidente de la República, para el país suena un poco así como extraño. Y no ayuda, pero nosotros tenemos relación con otros, es decir, la relación de ANEP no solo es con el Ejecutivo. Nuestra labor es con todos los sectores, con todas las instituciones, todos los ministerios. Y nosotros aplaudimos el combate de la evasión, Julio. Quiero aclararte que a quien más afecta la evasión es a nosotros mismos, porque nosotros como empresarios competimos con otros disque empresarios que están evadiendo o que están haciendo contrabando. Eso afecta a los empresarios formales que pagamos impuestos, pagamos salarios, pagamos prestaciones. Entonces, el combate a la evasión, a quien más le beneficia no solo es al gobierno, es a todo el país, ¿verdad? Lo que nosotros señalamos es que se utilice el Ministerio de Hacienda para hacer acoso a aquellos que opinamos diferente. Es decir, cuando tú tenés al Ministerio de Hacienda acosando y persiguiendo solo a las mismas personas para desprestigiarlos, entonces eso ya no es control de elevación, eso es utilizar el Ministerio de Hacienda para persecución política. Eso es lo que hemos señalado nosotros, ¿verdad? Y lo otro es de que los casos, si realmente el ministerio lo que busca es evitar la evasión y aumentar la recaudación, tiene que seguir el proceso administrativo. Pero lo que están haciendo es que te llevan la acusación directamente a la fiscalía, lo convierten en un caso penal. Ya hay precedente de la judicial que te dice, no, mire, usted tiene que terminar el proceso administrativo y luego, si no se paga el impuesto, tiene que ir a la vía penal. Pero pareciera que la intención del gobierno es solo acusar y desprestigiar, aunque después se le caigan los casos, no le importa.
porque después va a decir que entonces el fiscal es comprado, que el sistema judicial es comprado. Al final, lo que les interesa a ellos es en esta campaña desprestigiar empresarios. En la parte personal, bueno, el presidente ha sido muy duro en expresiones contra tu persona, que tú estás detrás de casi todo, Javier. Mira, hasta ya chiste le hacen, porque si Messi falla un gol dicen que es culpa mía, que si los huracanes es culpa mía. Todo lo que pasa en el país dicen que es culpa de Javier Simán. Mira, es obvio que alguna animosidad tiene el presidente. Yo lo he invitado a que platiquemos. Si tiene alguna animosidad conmigo hay que hablarla y resolverla. Pero eso se resuelve platicando. Las personas civilizadas resuelven con diálogo. ¿Pero qué es el tema, Javier? Es un tema que, lo voy a decir como la gente lo piensa en la calle. Es que lo ve potencialmente a Javier Simán como un contrincante en las próximas elecciones presidenciales, que tú te estás potenciando para eso y que tú puedes ser un candidato fuerte en las próximas elecciones presidenciales, o es un problema, inclusive se ha llegado a decir, de familias. No, fíjate que yo no conozco a Bukele. Es decir, al nomás llegar a ANEP yo hice una invitación para que nos diera audiencia para empezar a trabajar juntos. Es decir, yo conocía mucho a su papá, con quien tenía una muy buena relación. No hay problemas de familia, claro que no. Al contrario, ha habido una muy buena relación. Entonces, no es que sea un problema personal, porque no nos conocemos. Obviamente, desde que yo llego a ANEP, que represento al sector privado, empiezan los ataques. Yo estoy fuera de la política, Julio. Yo tengo 29 años de ser dirigente empresarial. Nunca he sido dirigente político, nunca he sido funcionario de gobierno, nunca he estado en ninguna posición de dirigencia en un partido político. Yo me afilié porque iba a participar en unas internas. No me fue bien, ya regresé de donde vengo, que ha sido el sector empresarial. Es decir, soy dirigente empresarial, no soy dirigente político. Entonces, en ese sentido, ni el presidente va a correr, ni yo voy a competir en nada. Yo no ando buscando popularidad, yo no ando buscando votos para ningún cargo público. Y eso pues se lo reitero al presidente. Nosotros estamos dispuestos a trabajar para sacar el país adelante. Pero en esa discusión hay que tocar temas que a ellos tal vez no les gusta. Medidas que se están haciendo mal y que afectan el bolsillo de los salvadoreños. Es decir, aquí no se trata, Julio, que nosotros querramos hacer pisto. Si el 70% de los salvadoreños sale todos los días a buscar qué va a comer. Claro, las bolsas de víveres ayudan, pero no sacan a la gente de esa necesidad. Necesitamos sacar el país adelante, que la economía crezca, que la gente encuentre empleo, que si vos montás un negocio te vaya bien. Eso es lo que nosotros queremos, que nos vaya bien a todos. Pero esto no es un tema de política. Ahora, pareciera que el gobierno sí está bastante enfocado en su campaña electoral y nosotros no somos parte de eso. Perfecto, Javier. Voy a hacer una pausa. Se da la impresión, Javier, que atacar a la ANEP es atacar a la gran empresa. Es decir, mire, es que aquí están los evasores de impuestos, aquí están los que han gobernado este país siempre, los que mantienen el sistema corrupto, mantienen el sistema, inclusive se llega a decir, Javier Simán está tras la Corte Suprema de Justicia y los magistrados, tras el fiscal, que es un arenero, y hay que votar todo eso. Pero yo te quiero preguntar, Javier, y lo platicábamos antes de iniciar, también en la ANEP hay un sector mediano, pequeño, que, por ejemplo, está, me imagino yo, algunos economistas no han enfatizado en esto, pero están en situaciones muy delicadas económicamente, sí, después de la pandemia. Yo te quiero preguntar, porque da la impresión cuando la gente habla de la ANEP, que ustedes son 10 personas ahí y que son las cabezas más importantes a nivel económico, financiero, que está la banca, que están las grandes empresas nada más, pero también hay una empresa que está como invisibilizada y que debe estar organizada, me imagino yo, y que si en buena parte está con ustedes. Yo te quiero preguntar cómo es la condición también de estas empresas, Javier, porque, digamos, la gran empresa pudo haberse mantenido estable, digamos, ¿verdad?, tras la pandemia, pues, pero hay un grueso del empresariado que le ha pasado muy mal. Yo te pregunto eso. Javier Simán, mi invitado esta mañana de miércoles. Ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Este espacio por cortesía
del Centro Clínico Escalón. El Centro Clínico Escalón cuida de la salud de todo el personal de TVX, puede cuidar tu salud. 2261-3001, el teléfono para que pueda marcarlo. Javier Simán, mi invitado esta mañana, presidente de la ANEP, está conmigo en el set en TVX. Javier, yo te preguntaba esto de los empresarios, realmente porque hay un grueso de empresarios medianos, pequeños, microempresarios, que la han pasado muy mal después de la pandemia, que gente que para recuperarse también es bastante difícil. A veces, mire, vamos a caer tanto en economía, pero el otro año nos vamos a levantar. Pero esta gente ahorita está sufriendo esto. El compromiso tuyo, Javier, te lo pregunto directamente, ¿es con esa gran empresa que estén bien? Y si están bien todos ustedes, ¿o hay otro tipo de empresarios en la ANEP que no la están pasando muy bien? Mira, primero déjame explicarte quién es el sector privado, porque aquí los políticos les gusta confrontar siempre con alguien por razones electorales. Pero ¿quién es el sector privado? Somos todos los que no ganamos un sueldo del gobierno. Eso implica empresarios, universidades, medios de comunicación, que ustedes son empresarios, ustedes son sector privado. En fin, somos todos los que nos ganamos el sustento por nuestro propio esfuerzo. La señora que vende comida aquí en la esquina, ella es empresaria. El señor que vende paletas es empresario. Son sector privado. Nosotros como ANEP hablamos por todo el sector privado. 95% de nuestros agremiados son pequeños y medianos. ¿95%? Sí. La mayoría de las empresas en nuestro país son pequeñas y medianas. La gran empresa también está asociada, pero la gran empresa tiene la facultad de que ellos pueden agarrar el teléfono y llamar a un ministro. Nosotros hablamos por los pequeños, por los que no tienen voz, ¿verdad? ANEP está conformada por 55 gremiales. Cada gremial representa un sector. Tú tienes a Casalco, que es la industria de la construcción, Cámara de Comercio, Asociación de Industriales, en fin, 55 gremiales que cada gremial tiene su propia directiva y su propio presidente. En ANEP se sientan los presidentes de esas gremiales, son 20 los que conforman el Consejo Ejecutivo. Yo soy simplemente un coordinador, ¿me entiendes? No es que ANEP sea la todopoderosa, no, ahí discutimos los temas que nos afectan a todos los empresarios. Pero digamos, de esos que levantan el teléfono para llamarle a un ministro, ¿están esos que fueron a casa presidencial en medio de la pandemia, Javier? Sí, son socios de ANEP, los representan. Porque eran prominentes empresarios del país. Y también son socios de ANEP, pero el 95% de nuestros socios no son grandes empresarios que puedan agarrar el teléfono y hablar con un diputado o un funcionario porque una ley les va a afectar. Pero eso que agarraron el teléfono para hablar al presidente Bukele y que se reunieron ahí, ¿cuál es tu lectura de eso, Javier? No, nosotros estamos en plática permanente con ellos. ¿Pero cuál es tu lectura de ese hecho? Mira, porque se vio como respaldando al presidente de la República. No fue así, pero así lo quisieron vender. Pero yo te hago ver, nosotros vamos a atender cualquier convocatoria que nos haga un funcionario, ya sea que la atendamos como ANEP, la atienden las gremiales que conforman ANEP o la atienden los empresarios que sean invitados. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es proponer y señalar políticas públicas. A mí me critican que me reúno con diputados y ese es el rol de ANEP. En la asamblea se discuten leyes que afectan a todos los... Todos los gremios hacen eso. Entonces, todos los gremios. Nos toca tratar con los diputados a convencerlos de que una ley nos va a afectar o que una ley es favorable para la economía. Ese es nuestro rol. Nos toca hablar con los ministros para ver que resuelvan problemas de intercambio comercial. Ese es el rol de las gremiales, incidir en los políticos, pero no estamos compitiendo con los políticos en nada. Nosotros no buscamos popularidad ni votos, vamos a la cancha de los políticos a hacerles ver que las decisiones de ellos nos impactan a todos. Entonces, dicho eso, Julio, la mayoría de empresas en nuestro país la están pasando muy difícil, ¿verdad? Y todo depende porque la pandemia afectó a todos los países, todos han tenido que enfrentar la pandemia. La diferencia está en cómo han enfrentado cada gobierno la pandemia. Tú ves México, tú ves Nicaragua, ves otros países donde ellos dijeron, mire, la medicina no puede ser peor que la enfermedad. Si la gente no se nos muere del COVID, se nos va a morir de hambre. Y tú ves que no han tenido disparates, no han tenido esos crecimientos en contagios como hemos visto en otros países, pero sus economías están bien. En cambio, El Salvador, con el encierro que se hizo, afectaste tremendamente la economía. Cuando ves
El Salvador comparado con los países vecinos, ¿cómo te explicas que en Nicaragua sus exportaciones están arriba 14%? Y en El Salvador estamos abajo 26%. La economía de Honduras, a pesar de 2 huracanes, está en -1, -2%. La nuestra llegó a -23%. Nos estamos recuperando y vamos a cerrar tal vez en -10%. Quiere decir que nos va a tomar 3 años regresar a como estábamos en enero de este año, Julio. Entonces, no es que vayamos a crecer, es que ya dejamos de caer, ¿verdad? ¿Qué quieren decir todas esas cifras? Quiere decir que el que no tiene trabajo le va a costar más encontrar trabajo. Quiere decir que el que perdió trabajo, que ya llevamos 60,000 empleos perdidos, llegamos a perder 85,000. Se han recuperado 15,000, Julio. Esa gente le va a costar encontrar empleo. Las empresas van a tener un año muy difícil el otro año. Entonces, no es que querramos ser pesimistas, sino que es una realidad que nosotros tenemos que advertir a nuestros empresarios asociados para que vayan preparándose a un año difícil, ¿verdad? Incluso en las crisis surgen oportunidades. Si no lo empezamos a platicar, el país no va a poder aprovechar esas oportunidades. ¿Te parecieron exageradas las medidas que tomó el presidente Bukele por esto de la pandemia? ¿El encierro te parece exagerado en la prolongación de los días, en insistir en crear pánico, como dijo mucha gente, en los momentos difíciles, cosa que al final ni sucedió? Mira, al principio no, yo creo que se tomaron medidas acertadas y oportunas. Y no todas las medidas las vamos a criticar, porque hubo algunas medidas acertadas, Julio. Lo que sí creemos es de que en algún momento hubo abusos de autoridad, en algún momento se violentó derechos individuales, en algún momento pareciera que la decisión del encierre total dejó de ser la salud y pareciera que era campaña electoral. El tema de cuando nosotros señalamos, mire, hay que proteger la salud, pero también hay que proteger los empleos. El mismo gobierno se encargó de atacarnos, de que nosotros solo buscábamos hacer pisto, que no sé qué, y no era eso, sabemos que el 70% de los salvadoreños sale cada día a buscar el sustento y que no lo podés encerrar 90 días porque no va a tener que comer, ¿verdad? Además de la violencia familiar que se incrementó, el encierro, son temas pues que nosotros señalamos en su momento y nos criticaron. Nosotros estamos en contacto, Julio, con los trabajadores por cuenta propia, los vendedores en la calle. Para ellos ha sido muy difícil. No hubo transporte público, no ha habido tráfico de gente. O sea, habla con ellos y preguntarles si el encierro en realidad les benefició o no. Claro, nosotros queremos hacer un llamado a continuar con los protocolos sanitarios y las medidas, porque ahorita estamos en riesgo de una segunda oleada de contagios. Así que nuestro llamado es a mantener la mascarilla, mantener el distanciamiento, evitar la aglomeración de personas. Pero en ese sentido, tú ves que el sector privado fue el que primero implementó los protocolos sanitarios. No ha sabido de ningún caso de empresa en el que haya habido un contagio masivo. Entonces, hemos demostrado que el sector privado puede lidiar con el COVID sin poner en riesgo a sus trabajadores. En medio de esto, Javier, se da una situación, digamos que el gobierno ha tenido que disponer de recursos para enfrentar la pandemia. Se habla más de 3,000 millones de dólares que han estado en juego para atender esto de la pandemia. Esto ha provocado profundas discusiones, comenzando con el presidente que dijo no me han dado ni un centavo partido por la mitad, a otros que han dicho le hemos dado su dinero que nadie nunca había tenido, pero en el fondo hay un tema de la transparencia en el manejo de los fondos. ¿Qué te parece esto? ¿Qué opinión tienes de esto? Bueno, ese es uno de los temas que hemos señalado, Julio, la falta de transparencia en el manejo de los recursos, pero también la falta de transparencia en la información que se da públicamente, ¿verdad? Y hemos visto cómo en los últimos días se está tratando de manipular el Instituto de Acceso a la Información Pública. Es precisamente para ocultar datos de cómo se manejó la pandemia. El gobierno se ha endeudado 3.500 millones de dólares en los últimos 15 meses. Eso es lo que se endeuda usualmente un gobierno en 5 años. Es decir, el gobierno del presidente Bukele en 15 meses se ha endeudado lo mismo que gobiernos anteriores en 5 años. Es un nivel de endeudamiento muy alto que el país no va a poder aguantar.
Lo hemos señalado, Guatemala tiene un endeudamiento del 36%, Honduras del 30%. Nosotros andamos por 95% de endeudamiento. Es una situación insostenible. El país va a entrar en una crisis si no empezamos a abordar estos temas conjuntamente, gobierno, sector privado, banca, porque al final el gobierno no va a tener capacidad de pagarlo y te va a terminar aumentando el IVA. Pero esto no es culpa del presidente Bukele, digamos, el endeudamiento global. Es un lastre que traemos de años, Javier. No tanto, porque el gobierno, por ejemplo, el presidente Funes, cuando asumió, el endeudamiento era 10.000 millones de dólares. Cuando el presidente Bukele asumió, el endeudamiento era 19.000 millones. Pero él en 15 meses lo ha llevado a 23.000 millones. O sea que sí, es cierto, el país tenía un endeudamiento. El problema es que en tan corto tiempo se ha endeudado mucho más rápido. Pero la pregunta es, ¿en qué se ha utilizado el dinero? ¿Verdad? Y ahí es donde nos quedamos cortos, que no vemos explicaciones, no vemos cifras y vemos contradicción en lo que dicen los funcionarios, porque el ministro de Salud dijo que eran 600 millones lo que se habían utilizado para combatir la pandemia. Y entonces, ¿a dónde están los restantes? Porque fueron 3.500 millones la deuda. Eso pues un llamado a ser más transparentes y en qué se ha utilizado esos recursos. Javier, voy a hacer una pausa. Mira, en medio de todo esto también aparece el tema del respeto a la institucionalidad. En el manejo de los fondos, por ejemplo, han aparecido situaciones en las que la Fiscalía ha actuado, ha dicho sobre el manejo de fondos, han habido inclusive allanamientos a dependencias del gobierno para buscar información que transparente el manejo de estos fondos. Pero ha habido una oposición de parte del gobierno, inclusive se ha visto claramente y dice el fiscal es un arenero que está contra el gobierno y da a entender esa idea. Entonces el presidente en su momento de decir que está luchando contra todo un sistema, que él está luchando contra todo un sistema que se opone al cambio del país. Pero en medio está la institucionalidad, está la Fiscalía, está la Sala Constitucional, está el Procurador de Derechos Humanos, está la Asamblea Legislativa. Javier, yo te pregunto, ¿cómo ves tú el tema de cómo está enfrentando el país o cómo estamos viviendo en el país el respeto a la institucionalidad del Estado? Eso te pregunto. Javier Simán, mi invitado esta mañana en Encuentro con Julio Villagrán. Ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Saludos para Ana Ruth de Tinetti, para Carlos Fon, para Mauricio González, para Joana Barahona, que han estado pendientes de este espacio de Encuentro con Julio Villagrán. Gracias a todos ellos. Los periódicos de esta mañana, Javier, destacan y dice, el periódico El Diario El Mundo dice, Fiscalía acusa a Arriaza Chicas, el director de la PNC, ex viceministro de Seguridad. Fiscalía acusa a Arriaza y Asamblea pide destituirlo. La prensa gráfica dice, recomiendan destituir al director de la PNC. Y también el diario de hoy dice, Fiscalía acusa al director de la policía en tribunal. Arriaza Chicas fue acusado de incumplimiento de deberes ante el juzgado quinto de paz de San Salvador por no haber llevado al ministro de Hacienda a la asamblea. Estamos en un juego, Javier, difícil, que quizás no habíamos visto, de cómo nos estamos respetando entre las instituciones del Estado. Desconocer a la Fiscalía, desconocer a la Sala Constitucional, que un director de la Policía Nacional Civil no cumpla con su deber de llevar por apremio a ministros a declarar a la Asamblea Legislativa. Estamos en ese juego de te creo a ti, no te creo a ti, voy a hacerlo a mi manera, pero al final hay instituciones, hay legislación, Javier. Mira, y en medio de ese berrinche político, Julio, al final, ¿quién sale perdiendo? Los ciudadanos. Es decir, tu actividad económica se cae. ¿Quién va a venir a invertir a El Salvador cuando hay un conflicto generado desde los órganos del Estado? En fin, al final el que pierde somos todos cuando vemos esos berrinches políticos. El presidente se ha caracterizado por confrontar con todos, con la sala, con los diputados, con el fiscal, con el procurador, con nosotros los empresarios, en fin, con cualquiera que tiene una opinión diferente, ya lo atacan y su ejército de troles y medios digitales pues se encargan de desprestigiarlo a uno completamente.
Así no se construye país. Yo creo que muchos albergábamos la esperanza que con el gobierno del presidente Bukele la polarización política entre Arena y el Frente pues se iba a cambiar. Pues lo que está cambiando es que ahora es la polarización entre los que apoyan al presidente Bukele y los que no. El país está más polarizado que antes. Desde el gobierno se siembra el odio y la división y al final eso afecta a la actividad económica, eso afecta a las inversiones, afecta el empleo. ¿Y el empleo qué es? Es el bienestar de la gente. Si tú no trabajas, no tienes para comer. Entonces todo lo que los políticos hacen tiene un impacto en la economía y en la vida diaria de todos los salvadoreños. Por supuesto que tenemos que nosotros señalarlo, aunque no les guste, pero ese conflicto y esa manera de usar las instituciones está destruyendo el país. ¿Ves? Las instituciones están para atender a la población, pero pareciera que se utilizan para propósitos electorales. Claro, el presidente quiere ganar más diputados en la Asamblea y por eso el desprestigio de los partidos tradicionales, ¿verdad? Y cualquiera que diga algo en contra del gobierno ya lo acusan de ser arenero o de ser del FMLN. No importa cuál es tu preferencia partidaria, Julio, tú haces tu trabajo, ¿verdad? Todos los ciudadanos tienen alguna preferencia partidaria. Si tú te identificas con un partido, tenés derecho a apoyar ese partido, tenés derecho a que alguien de ese partido te represente en la Asamblea Legislativa. Y por eso nosotros esperaríamos una Asamblea Legislativa bastante diversa, bastante equilibrada, donde todos los salvadoreños se sientan representados por algún diputado o por algún partido, ¿verdad? Al país no le conviene tener una asamblea que solo agache la cabeza a todo lo que el presidente diga. Es una concentración de poder excesiva y peligrosa para una democracia. Entonces yo creo que hay que aprender a respetar que cada quien tiene su propia ideología y su propia preferencia partidaria, y que vos, por preferir un partido, no te hace enemigo de nadie, ¿verdad? ¿El sistema está contra el presidente de la República o el presidente de la República quiere mandar a todo el sistema institucional del país? Es que yo creo que en nuestro país los políticos y gobernantes tienen que entender que la Constitución te define límites en la autoridad de cada uno. No es que tú llegas y vas a hacer lo que te da la gana. Tú puedes hacer dentro de lo que la Constitución te permite ciertas facultades, pero tenés que respetar que la Constitución también le da otras facultades al órgano legislativo y al órgano judicial, ¿verdad? Eso pareciera que muchos en el gobierno no lo han entendido y creen que porque el pueblo los elige pueden hacer lo que quieran. Pueden hacer lo que quieran dentro del marco que la Constitución les da. Y cuando tú ves que del mismo Ejecutivo sale una iniciativa para cambiar la Constitución, te das cuenta que obviamente ahí le estorba esos límites de autoridad. ¿Qué le estorba al presidente? ¿Crees tú que le estorba, por ejemplo, el hecho de que él quisiera reelegirse? No sé, no pudiera afirmarte nada, pero la Constitución hay que respetarla, Julio. Y el ambiente electoral se está calentando. Te quiero preguntar sobre esto cuando regresemos después de esta breve pausa. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. Xiomara nos estaba haciendo un resumen de lo que está leyendo en las páginas, en las redes sociales sobre esta entrevista. Y la gente dice, es que todo es culpa del gran empresariado, pero al final también, Javier, si hay una afectación a la gran empresa, pero a la mediana, a la pequeña empresa, también habrá una situación económica difícil para aquellas personas que se mueven, que trabajan con estas empresas, no solo trabajan, sino tienen relaciones comerciales. Tú tocaste un tema, por ejemplo, de la gente que no está, el sector informal también, que tiene un vínculo con el sector formal, pero si no, aquí no hay movimiento, ellos tampoco van a tener movimiento. La situación se puede parecer grave. Mira, lo más importante es reconocer que todos estamos en el mismo barco, y si el barco se hunde, nos hundimos todos. Las empresas grandes también tienen problemas más grandes que enfrentar, no creas que no tienen problemas. Y estamos todos interrelacionados. Una empresa grande tiene cientos de proveedores pequeños, el que le repara los aires acondicionados, el que le repara los vehículos, en fin, todos estamos interrelacionados. Si le va mal a la empresa grande, le va mal a la empresa pequeña, ¿verdad? O si al revés, le va mal a la empresa pequeña, la empresa grande no tiene quien le provea ciertos productos y servicios. Entonces,
al final reconocer que todos estamos en el mismo barco, Julio. El Salvador es de todos. Si nos va mal, nos va mal a todos. Y nadie quiere que le vaya mal al gobierno ni al país. Todos queremos que le vaya bien al Salvador. Y por eso estamos con la buena voluntad de trabajar con cualquier gobierno que salga electo, porque a nosotros nos corresponde trabajar con los gobiernos y diputados de turno. Nosotros, cada quien como ciudadano, tendrá su propia preferencia electoral y va a ir a ejercer su voto. Pero nosotros como sector privado trabajamos con los funcionarios de turno y la idea es sacar el país adelante. Ustedes trabajan con los funcionarios de turno. ¿A ustedes no les fue tan mal, por lo menos en la relación, Javier, no les fue peor con el FMLN que con el presidente Bukele? Mira, es que siempre ha habido estira y sin encoge, hasta con gobiernos de arena. Pero ni con el FMLN quizás tuviera una situación tan confrontativa. Cómo no, mira, ¿Sí? hasta con gobiernos de arena hubo confrontación fuerte en algunos temas, porque nosotros no defendemos a ningún partido, nosotros defendemos los principios de la libre empresa, ¿verdad? La libertad de emprender y de trabajar. Entonces ahí es donde a veces se toman decisiones políticas que tienen un gran impacto en la economía y en el bienestar. Nos vamos a oponer, ¿verdad? Y da lo mismo, no importa de qué partido sos, si no gobernás de acuerdo a la ley, si no respetás la ley, vamos a señalarlo, ¿verdad? Entonces no es una cuestión partidaria, es una cuestión de principios y de respetar la ley, porque en ningún país podés prosperar si no se respeta la ley, si no hay instituciones. Y yo le pregunto a los compatriotas, vaya, ¿por qué ellos en Estados Unidos han sido exitosos? Si son igual de emprendedores que nosotros aquí en El Salvador. Y hay tres respuestas, Julio. Primero, porque en Estados Unidos hay libertad de emprender y de trabajar. ¿Tú quieres montar un negocio? Lo montás. Aquí para montar un negocio necesitas 200 y pico de permisos. Se vuelve cada vez más restrictivo hacer negocios. Por eso es que la informalidad ha aumentado. Segundo, en Estados Unidos hay respeto por la ley. Tú sabes que si violas la ley te llevan preso. Entonces, en nuestro país tenemos que empezar a respetar la ley. Y tercero, allá hay instituciones fuertes dedicadas a atender a la población. Entonces tú tienes un problema y si un funcionario toma una decisión arbitraria, tú vas a la instancia y reclamas. Entonces, solo podés prosperar en un país donde hay respeto por la ley. Y esa es la premisa número uno. De nada sirve que hagamos esfuerzos por atraer inversiones. Nadie va a invertir en un país donde los funcionarios no respetan la ley, donde el funcionario tiene arbitrariedad de favorecerte con corrupción o de afectarte porque vos opinás diferente. Eso es el principio más básico. Javier, te has planteado un poquito el tema también para aprovechar. Estoy con varios temas. Dale, pero el tema de las elecciones del próximo 28 de febrero, Javier, ya están calentando. Las encuestas dicen que hay mucho favorecimiento al partido del presidente Bukele, a Nuevas Ideas. Pero el ambiente está así, el mismo presidente dice, mire, aquí se está fraguando un fraude esto del tribunal, responden a los partidos, a los mismos de siempre, ¿verdad? ¿Cómo ves el escenario político electoral? Mira, la población va a votar por quien quiera. Nosotros lo único que pedimos a los partidos políticos y al gobierno es que traten de afectar lo menos posible la actividad económica. Y segundo, que dejen de confrontar. La confrontación no nos ayuda en nada. Si hay alegaciones de fraude, que lo demuestren y que vayan a las instancias respectivas, ¿verdad? Pero de alguna manera esta campaña electoral que empezó hace mucho tiempo está afectando al país en un momento en el que ya estamos afectados por la pandemia, por las tormentas y por otro montón de motivos. Entonces nuestro llamado es a los partidos políticos y al gobierno que dejen la confrontación, ¿verdad? Y que su campaña electoral sea proactiva. Lo que queremos ver los ciudadanos es qué es lo que van a llegar a hacer, no que se estén sacando los trapos al sol, ¿verdad? Pareciera que todo es confrontación y crítica y no vemos ninguna propuesta. Y los ciudadanos queremos ver quiénes son los candidatos y qué es lo que proponen llegar a hacer, ¿verdad? Entonces, un llamado nuestro es a una campaña más proactiva, más propositiva, en la que veamos propuestas de sacar el país adelante. Si hay comportamientos, conductas, digamos, del gobierno que
no cuajan, digamos, con lo que ustedes piensan como país, Javier. ¿Qué pasaría si el escenario que el mismo presidente Bukele, tras los resultados de la encuesta de la UCA, dijo la semana pasada, que les daban a ellos la posibilidad de tener 70 diputados, entre ellos y Ghana? ¿Qué escenario se puede pintar para el país si así fuese el 28 de febrero y la población elige y da al partido del presidente, a Ghana, 70 diputados en el Congreso? Mira, hay encuestas y hay encuestas. Vos sabés bien cómo se manipula la opinión pública. La única encuesta que vale es el día de la elección. Es el pueblo el que el día de la elección va a decidir, ¿verdad? Y recordarle al gobierno que ellos no están compitiendo. Es decir, esta es una elección de diputados para la Asamblea Legislativa. No es el presidente que está compitiendo. Él ya fue electo presidente. Pero dice que la Asamblea lo frena para hacer su trabajo. Y ya teniendo una Asamblea a su favor, entonces el país se va a desarrollar en otros niveles. Y por eso es que nosotros creemos de que una Asamblea bien diversa, bien equilibrada, donde todos los salvadoreños, independientemente de tu ideología, te sientas representado por un candidato o por un partido, eso es lo más importante, ¿verdad? Porque si tú simpatizas con un partido, Julio, querés ver a ese partido en la Asamblea Legislativa. Y no se vale satanizar al partido con el que tú te identificas, porque vos tenés derecho, los partidos representan los ideales y los principios y los intereses de los diferentes sectores de la población. Entonces esos sectores de la población tienen que sentirse identificados. Pero tú lo que ves es un ataque a los partidos y un ataque a las personas por identificarse con esos partidos, como que si fuera malo, ¿verdad? Y yo creo que lo malo son las personas, algunos actores políticos que han cometido actos de corrupción, no las instituciones. Entonces, en ese sentido, respetar que cada ciudadano tiene su propia preferencia partidaria y eso es lo que se va a reflejar en la elección del 28 de febrero. ¿Te da temor, digo, viéndolo como empresario, viéndolo como presidente de la ANEP, viéndolo como salvadoreño, te da temor, Javier, que el partido de gobierno pueda tener una mayoría simple, calificada en la Asamblea y que pueda cambiar muchas de las cosas que ellos dicen que hay que cambiar en este país? No, el temor no es que tengan mayoría, si eso es la voluntad del pueblo la que lo va a decidir, Julio. El temor es que respeten la ley y empiecen a hacer cosas y a cambiar la ley a su antojo. Y eso, pues, yo te digo, los empresarios enfrentamos retos todos los días. Desde un huracán que te interrumpe el suministro de productos hasta cambios tecnológicos que te arruinan el mercado. Pero lo que el empresario no puede lidiar es con esa incertidumbre política. Cuando los políticos empiezan a tomar decisiones por razones electorales o empiezan a violentar la ley, esa inseguridad jurídica, esa incertidumbre política, los empresarios no somos parte de eso, ni sabemos lidiar con eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el empresario? Se espera. Es decir, yo no voy a invertir hasta no ver qué rumbo toma el país. Yo no voy a invertir hasta ver qué pasa en las elecciones. Yo no voy a invertir hasta no ver cómo termina este pleito entre los partidos. El empresario se vuelve más cauteloso, deja de invertir. El inversionista extranjero está comparando el país con otras opciones donde invertir. Y dice, no, aquí hay mucho conflicto, me voy a ir a Honduras mejor. Y eso al final se traduce en empleos. ¿Y qué es lo que queremos? Que más salvadoreños tengan trabajo para que más salvadoreños vivan mejor. Entonces, lo que hacen los políticos impacta en la vida diaria de los salvadoreños. Quiero cerrar, Javier. ¿Tienes la percepción tú que los Estados Unidos, con el nuevo presidente Biden, les preocupa este tema de lo que está pasando en el país, del irrespeto a la institucionalidad, del irrespeto a la Constitución, lo que se ha venido señalando? ¿Crees tú que esto, y tú has platicado con algunos funcionarios del equipo de transición, dices, del gobierno de Trump con Biden, ¿crees tú que hay una preocupación de ellos y que eso pudiera incidir en decisiones que se tomen en el país? Mira, sí tienen esa preocupación. Primero porque los demócratas son más orientados a defender los derechos individuales, los derechos humanos, la democracia.
Y segundo, porque eso tiene un impacto directo en la migración, que es lo que a ellos les preocupa, ¿verdad? Si aquí la situación económica se complica más, va a haber más migración. Vas a tener más salvadoreños y no va a haber muro que los detenga, ¿verdad? Entonces, la mejor manera de evitar la migración es que los salvadoreños puedan ser exitosos en su propio país y no tengan que emigrar a Estados Unidos para ser exitosos allá. Por eso es que nosotros insistimos en que debemos de crear en El Salvador esas condiciones que le permitan a los salvadoreños ser exitosos aquí en su propio país, ¿verdad? Y si son exitosos allá, ¿por qué no copiamos esas medidas aquí? Entonces sí hay una preocupación en que esos irrespeto a la ley, ese retroceso en la democracia y en la institucionalidad tenga un impacto en la vida diaria de los salvadoreños y más salvadoreños busquen emigrar. Ese es un tema que les preocupa. Por otro lado, hay una ventana de oportunidad para el TPS, ¿verdad? Para que los salvadoreños beneficiados con el TPS logremos que por lo menos les extiendan la estadía. Están también los Dreamers, los que se beneficiaron, los adolescentes que se beneficiaron con la ley DACA. Y hay que aprovechar esa ventana de oportunidad, Julio, y nosotros pues tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance, nuestros contactos, nuestras amistades con congresistas, para insistir en que eso tiene que beneficiarle al país también. Y es lo que estamos haciendo. Javier, gracias por venir con nosotros. Gracias, Julio, por esta invitación. Hay muchos temas de qué platicar. Claro que sí. Reiterar nuestra voluntad de sacar el país adelante. No somos críticos por criticar, somos críticos porque queremos incidir, queremos en que se hagan las cosas bien, y para eso también tenemos propuestas. Y nuestro llamado es al gobierno dejar de confrontar. Si tienen diferencias con nosotros, sentémonos a resolverlas, pero aquí tenemos que sentarnos todos a buscar la solución para sacar el país adelante. ¿Será que quiere ver a un nuevo presidente de la ANEP, el presidente de la República? Tal vez, pero quien se siente en la silla de ANEP va a recibir las mismas críticas. Es decir, hoy soy yo el que está sentado en ANEP, después vendrá alguien más que va a recibir las mismas críticas, a menos que se doblegue a la voluntad de los políticos. Me parece que Javier Simán es casi dueño de todo, dice. Si yo tuviera el poder que ellos dicen que tengo, tener por seguro que estaríamos mejor como país, pero la verdad, Julio, es que no tenemos esa capacidad de incidir que el gobierno quiere achacarnos. Ojalá tuviéramos esa capacidad de incidir, ¿verdad? Y vamos a seguir dialogando con todos. Tú no estás detrás de todos los ataques que el presidente recibe. Yo le he acusado que tú estás detrás de todo eso. Nosotros no tenemos ningún interés en atacar a nadie, Julio. Nosotros tenemos un interés en sacar el país adelante, que nos escuchen los políticos. Y vamos a hablar con ellos en privado y vamos a hablar con ellos en público y hablamos con todos. ¿No tendrías problema de platicar con el presidente de la República mañana mismo? Se lo hemos pedido. Pero tú como Javier Simán, de platicar con él y sanar todas esas cosas que él cree que tú estás haciendo. Y hago un llamado para hacerlo, Julio, porque cuando yo me senté en ANEP, mi primera gestión fue mandarle una carta al presidente pidiendo audiencia para empezar a trabajar de la mano. Veíamos con entusiasmo un nuevo gobierno, es una nueva oportunidad para empezar a trabajar bien. Y por eso nosotros, borrón y cuenta nueva, nosotros estamos en la disposición de empezar ya a trabajar para sacar el país adelante. No importa de quién es el problema, no importa quién es el culpable, no importa si son los 20 años de Arena o los 10 del FMLN o los que lleva el presidente Bukele. Hay que ver para adelante. No nos conviene como país seguir atrapados en el pasado. Tenemos que ver hacia adelante cómo construimos país. Y la única manera, Julio, es hacerlo todos juntos. Y por eso dialogamos con todos los sectores. Si nos achacan que nosotros hablamos con diputados, ni modo, nos toca hablar con diputados, hablamos con sindicatos, hablamos con trabajadores, hablamos con todos. Amigo, gracias por venir con nosotros. Gracias, Julio, gracias por esta invitación. Gracias. Javier Simán ha sido mi invitado esta mañana de miércoles. Bueno, ahí quedan muchos temas interesantes de discutir, de seguir discutiendo. Ahí hemos conocido la posición del presidente de la ANEP, Javier Simán, que recientemente realizó una gira en Estados Unidos, y hay cosas interesantes que también se pueden escudriñar de lo que está pasando. El equipo de transición del presidente Biden trabajando, recibiendo todo lo que viene de Trump, y esos son temas que vienen a continuación. Mañana jueves estará con nosotros el diputado de Ghana, Juan Carlos Mendoza, estará con nosotros mañana jueves. Por hoy, pasen todos un feliz día.